Amén, santos. Himno número 18. Dios, por tu misericordia, te alabamos sin cesar. En flaquezas y fracasos, su grandeza haces notar. Te adoramos, que misericordia das, que misericordia das. Oh, qué gran misericordia, tan extenso y tan capaz. Aunque somos pecadores, nos alcanza y guardará. Esta gran misericordia, separarnos quién podrá. Separarnos quién podrá. Por tu fiel misericordia, admirable y rico don, ya con redención nos trajo la merced de tu perdón. Sin su apoyo, ¿cómo ganar tu favor? ¿Cómo ganar tu favor? Tan inspiradora y dulce tu misericordia es. Con paciencia y ternura nos provee en escasez. La apreciamos, cuán incomparable es, cuán incomparable es. Padre, tu misericordia nueva y fresca siempre es. Nos rocía cada día, refrescando a la vez. La probamos, tan nos hará nuestro ser, tan nos hará nuestro ser. No cesamos de alabarte por tu gracia y tu favor, pues por tu misericordia nos preservas en tu amor. Qué confianza, tu misericordia da. Tu misericordia. Amén. Amén. Amado Señor, presentamos este tiempo a ti. Declaramos nuestra impotencia, nuestra insuficiencia. Tú eres nuestro todo. Suple tú lo que necesitamos para que este mensaje pueda fluir en armonía con tu deseo y en armonía con tu carga. Sálvanos de tu enemigo, de las estratagemas de tu enemigo, que intente obstaculizar y obstruir este mensaje. Oh Señor, dependemos de ti completamente. Gracias, Señor. Amén. Queridos santos,
Hoy comenzamos el mensaje 5. Vivir bajo la soberanía de Dios y según la misericordia de Dios. Como siempre hemos dicho, nuestra carga es ayudarles a abrir aún más todos estos mensajes. Como nos dijo hace algún tiempo un querido hermano, el profetizar no consiste en repetir lo que dice cada día, sino en aprender a buscar el hablar de Dios cada día y profundizar aún más en la carga presentada. En cierta medida es lo que hemos estado haciendo en cada uno de estos mensajes. Utilizamos los bosquejos, trabajamos la carga, pero con la dirección del Señor también en muchas ocasiones pulimos más la carga o miramos otros ángulos alrededor de la carga central. ¿Por qué? Porque el ministerio es muy vasto. Y como hemos dicho, cada mensaje es como un gran diamante cortado al cual usted puede ver de diferentes lados y de diferentes ángulos sin que el diamante deje de ser diamante, ni que varíe tampoco su constitución y su belleza. Hoy estaremos viendo otros dos grandes aspectos presentados en esta conferencia titulada Vivir en la realidad del reino de Dios. Y dentro de esa conferencia que estamos dando, este hecho un entrenamiento, tenemos este tema que es vivir bajo la soberanía de Dios y bajo la misericordia de Dios. Dios tiene muchos atributos que definen su ser, su contenido, su esencia. Y el ministerio, en algunos estudios, nos ha presentado hasta 38 atributos de Dios. Algunos más conocidos que otros, como son los conocidos como es la vida, la luz, la realidad, los cuales estuvimos presentando en mensajes anteriores cuando hablamos del contenido de la gloria de Dios, pero hay muchos más. Pero en este mensaje consideraremos dos atributos de Dios que los hemos escuchado mucho, pero quizás no hemos profundizado suficiente. Es el Dios que es soberano y el Dios que es misericordioso. Ahora bien, estos dos atributos tienen también mucho que ver con el reino, que es el tema central de este entrenamiento. Claro, todos los atributos de Dios tienen que ver con el reino, pero estos tienen una peculiaridad en donde su función tiene que ver con la aplicación y función de la autoridad de Dios en su reino. Es decir, que cuando hablamos de el Dios soberano y el Dios misericordioso, son aplicaciones de la autoridad de Dios en su reino. Y este primer aspecto que estamos trabajando hoy, que es el Dios soberano, tiene varias cosas importantes que necesitamos trabajar. Y para tener una justa y armoniosa perspectiva del tema, les recordamos que hablamos de la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Y especificamos que aunque en estos bosquejos eso no se toca, preferimos que ustedes los conozcan para hacer el balance siempre que estamos presentando este tipo de palabras. Entre otras cosas, en los mensajes anteriores mencionamos que el reino de los cielos está dentro del reino de Dios para cumplir su aplicación y dispensación, ¿dónde? En la vida de iglesia. Es decir, el reino de los cielos es para ser vivido y expresado por los que viven cada día desde los lugares celestiales mediante su espíritu mezclado con el Dios triuno. Ellos pueden vivir el reino de los cielos. Ahora bien, el reino de Dios no es solo para los salvos, sino que el reino de Dios cubre
toda la administración de Dios de todo el universo. Y como dijimos, dentro de ese reino de Dios hay una sección especial que Dios le llama el reino de los cielos, que es el vivir de la vida de iglesia hoy. Así que el propósito del reino de los cielos dentro del reino de Dios es que Dios pueda ejercer su autoridad dentro de la atmósfera caída y de muerte, y de muerte, y extermine todo lo negativo que hay en la naturaleza humana. ¿Cómo lo logra? El Señor lo logró en la cruz del Calvario. Y ahora nos toca a nosotros, mediante el Espíritu, vivir la aplicación de la cruz en nuestro diario vivir para entrar a vivir en el reino de los cielos, que es parte del reino de Dios. Y una vez que estemos en tal vivir, entonces se crea la atmósfera en donde Dios puede volver a reinar. En esta atmósfera caída, dañada y corrompida por el hombre mismo al separarse de Dios y estar expuesto entonces a la maldición y a la vanidad, que es el resultado de estar separado de Dios. Y de eso volveremos a hablar. Le estoy hablando una y otra vez. Estoy repasando muchas cosas. Así que esto es la razón y existencia de la iglesia, que surja entre nosotros tal vivir dentro de este reino. Pero, como sabemos, aún este asunto de la iglesia que tiene como función y operación el reino de los cielos, ha sido usurpado, mezclado, poseído por el enemigo. Por lo que el Señor está buscando vencedores que le amen y se sujeten a Él, buscando el reino de Dios y su justicia para manifestar su gloria, su iglesia gloriosa. Para manifestar su iglesia gloriosa. Es por eso que necesitamos ver la importancia y aplicación de la soberanía de Dios en este bosquejo. Por eso dijimos que esto está íntimamente ligado al reino de Dios. Número Romano 1 dice, es crucial que veamos una visión de la soberanía de Dios. Vean cómo dice que es crucial que veamos una visión de la soberanía de Dios. Esta soberanía tiene que ver con su gobierno y su gobierno tiene que ver con su reino. Por lo que el pueblo que vive dentro de la atmósfera del reino, es crucial que recibamos visión de la soberanía de Dios. ¿Y qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios se refiere a la autoridad y el poder y la posición ilimitada de Dios. Por eso es que Dios busca que el hombre coopere con él para que se introduzca en la tierra la realidad del reino de los cielos. Y que se establezca que Dios es Dios y que no hay nada más alto y más poderoso que Él. Claro, nosotros podremos definir nuestro entorno como algo frágil y pobre y aún miramos nuestras situaciones particulares, pero debemos estar claros que Él es la máxima autoridad. Él tiene el máximo poder. Él tiene la posición más sobresaliente en todo el universo. No hay otro Dios. Es lo que dice Isaías 45:5. Yo soy Jehová y no hay ningún otro. No hay otro Dios fuera de mí. Así que fuera de nuestro Dios no hay otro Dios. Nuestro Dios es soberano. Él tiene autoridad y poder ilimitado. Punto. Esa es la base de este principio de lo que es la soberanía de Dios. Ahora, como hemos mencionado en muchos mensajes anteriores, hemos comenzado presentando la operación y obra del enemigo de violentar la autoridad de Dios. Como dice en Isaías 14:13,
pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios y exaltaré mi trono. Y en el monte de la asamblea me sentaré en lo extremo del norte. Así que cuando vemos estos versos tenemos que concluir que aunque Lucifer era un ángel majestuoso, no comprendió un simple secreto que el Señor Jesús nos trae en Juan 15, 5c. Separados de mí, nada podréis hacer. Él no vio eso. Cuando este ángel rebelde se revela, se separa de Dios y pierde todo y entra en las tinieblas de muerte, ahí es que se dio cuenta de que separado de él nada podemos hacer. Ahora, cuando miramos Apocalipsis 22:3, vemos la consumación de los tiempos por la eternidad. Y dice, y no habrá más maldición. Wow, eso es el contraste de Génesis 3:17. Allá hubo la maldición, pero en Apocalipsis 22:3 dice, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ellas y sus esclavos les servirán. Así que en este verso vemos que el trono de Dios y del Cordero está activo. Y no solo eso, la maldición causada por el caos y la desobediencia del hombre al salirse de Dios, entonces ha sido detenida y ya no tendrá más efecto. Ese es nuestro futuro, ese es el proceso que estamos trabajando hoy. Esto nos muestra que sin importar de cómo veamos las cosas, Dios está en control. Aquí, con esto acaba la historia y vemos un trono por la eternidad en poder y majestad de este Dios soberano. Ahora, aquí hay una nota muy interesante. Dice aquí en la nota 3 de este verso de Apocalipsis, el trono de Dios y del Cordero es una de las bendiciones que los redimidos de Dios disfrutarán en la eternidad. Ellos no volverán a sufrir maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero será su porción eterna. Ya hemos hablado de muchas cosas. Si usted recuerda, les definimos lo que es esta maldición como la entropía, que es la autodestrucción del universo en todas las esferas. Y esta entropía produce corrupción, y esta entropía produce vanidad, y esta entropía produce muerte. Es decir que, y quizá usted diga, hermano, pero ¿qué usted está diciendo? Mire, si Satanás no existiera y nos salimos de la presencia de Dios, automáticamente entramos en maldición. Es lo que estoy diciendo. O sea que Satanás es otro que se salió de Dios y participó de eso, y él nos sacó y nos introdujo, o sea, nos sedujo y nos introdujo. Y cuando digo nos, me refiero al Adán corporativo en donde estábamos todos para participar de esta atmósfera de muerte y oscuridad, que es el producto de estar fuera de Dios. Pero aquí en Génesis dice, ya no habrá más maldición. Gloria al Señor. Así que al final, la soberanía de Dios regirá sobre todo, y lo que se inició en Génesis 3:17 por la desobediencia de Adán, se recobrará por la obediencia de ¿quién? De los vencedores, del Cristo corporativo en su iglesia, los cuales tendrán el trono de Dios y del Cordero como su porción eterna. ¿Por qué? Porque han estado viviendo bajo el trono durante su vida en la tierra. Por lo que todo es caos, todo es muerte, todo es desolación. Eso es lo que vemos todos los días. Y mataron aquí, mataron allá, violaron allí, violaron allá, robaron aquí, robaron allá. Todo eso es muerte. ¿Por qué? Porque están fuera del trono de Dios. Por eso está la iglesia. El punto donde Dios puede ejercer su reino y donde Dios comienza a manifestar su trono. Y donde todos los vencedores podrán ejecutar y moverse en armonía con los parámetros del reino de Dios y su justicia.
Así que todo esto nos muestra el poder y autoridad ilimitado de Dios mediante su soberanía. Debemos estar en calma y confiar que todo está bajo su soberanía. Ahora bien, tendríamos la calma y certeza de que nuestra vida también está bajo su soberanía si nuestra meta y objetivo es que su reino se establezca. Por eso nos gusta tanto este versículo y lo repetimos tanto y lo conocemos desde que llegamos a conocer al Señor en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué está diciendo? Tú entras dentro del propósito de la voluntad de Dios, todas las cosas van a girar para el beneficio, no tuyo, beneficio de Dios, para que su deseo se cumpla. Si estamos dentro de lo que buscamos y lo que buscamos es su reino y su justicia, entonces estamos cubiertos y protegidos bajo la soberanía de Dios. De igual manera, Romanos 8:28 nos da otro avance en esta misma línea, donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Exactamente eso. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. Ahora bien, puede ser que nosotros apliquemos de manera liviana este asunto de lo que es la soberanía de Dios. Debemos ser cuidadosos de decir que cada cosa negativa que sucede a otro hermano, rapidito decimos, hermano, cálmate que Dios es soberano. En ese problema tuyo, Dios es soberano. Mucho cuidado. Ciertamente Dios lo es, pero este Dios soberano opera su soberanía con un objetivo de establecer su reino y su trono por la eternidad. No es de torturar a la gente, de que la gente pase en situaciones malas. Ese no es el punto. Dios opera todas las cosas para que su propósito y su objetivo se cumplan. Así que nuestros asuntos particulares, nuestras malas elecciones, los resultados que a veces tenemos, no debemos rápidamente decir, no te preocupes, que Dios es soberano. Acuérdate, nosotros somos responsables de nuestras malas decisiones, las malas elecciones y de los malos resultados de las mismas. Y no podemos decir que, bueno, esto pasó porque Dios es soberano. Pasó porque tú te saliste de lo que era la voluntad de Dios. Si nos mantenemos en la voluntad de Dios, entonces, cosas que suceden, inclusive en el tiempo de los apóstoles los mataban. Ellos murieron bajo la soberanía y la voluntad de Dios, no porque cometieron un error, sino que se movieron conforme a la voluntad de Dios. Así que la soberanía es algo mucho más elevado y tiene que ver con nuestra participación en vida con el establecimiento del reino de Dios y su trono en la tierra. Cuando nuestros propósitos y objetivos están regidos por este principio, entonces Dios moverá todas las cosas para cumplir su plan y objetivo en medio de su pueblo. Y entramos aquí al bosquejo que dice, punto numeral 1, como aquel que es soberano, Dios está sobre todo, está detrás de todo y está en todo. Dios tiene la plena capacidad de llevar a cabo lo que Él quiere conforme al deseo de su corazón y conforme a su economía eterna. Hay algunos eventos muy interesantes en la historia y en la Biblia. Y recuerde, Dios no tiene tiempo. No es como nosotros que tenemos un reloj para saber qué hora es y qué está pasando y cuando ya mismo oscurece. No, Dios vive siempre en presente. Y todas las cosas del pasado y el futuro y el presente están frente a Él. Así que Dios ve todas las cosas simultáneamente, por lo cual Él puede ejercer su voluntad y su propósito conociendo
todo lo que ha de ocurrir. Y una manifestación interesante o una aplicación interesante la vemos en el capítulo 4 de Daniel. Y en esta aplicación vamos a ver cómo el velo, hay un velo que cubre a los que están fuera de la soberanía y la voluntad de Dios. Y cómo este velo a muchas personas les impide percatarse que hay un gobierno en los cielos ejercido por Dios. Podemos decir que Satanás cubre con un velo a las personas para que estos no puedan ver la soberanía de Dios y el gobierno de los cielos. Las personas pasan por sufrimiento, pero no entienden por qué. No ven ninguna razón por tal sufrimiento. Sufren muchas cosas sin darse cuenta lo que se implica la operación del Dios soberano. Ahora, en el capítulo 4 de Daniel vemos el trato de parte de Dios con el rey Nabucodonosor. Y todos conocemos esta historia, no tenemos que entrar en detalle. Todos sabemos que Nabucodonosor en ese momento era un ser muy arrogante, muy orgulloso, pero él tuvo un sueño que nadie lo podía interpretar y ahí es donde he reclutado a Daniel para interpretar el sueño. En Daniel 4:25 dice, te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y te darán hierba para que comer como a los bueyes y con el rocío de los cielos serás empapado y pasarán sobre ti 7 tiempos, es decir, 7 años, hasta que reconozcas que el Altísimo es soberano del reino de los hombres y se lo da a quien él quiere. O sea, el problema de Nabucodonosor es que no reconocía al Dios soberano y él pensaba que él era el soberano y él tenía toda la autoridad. Ese fue su gran problema. Como sabemos, este sueño de Nabucodonosor se cumplió y Nabucodonosor aprendió la lección que Dios es un Dios soberano y él se humilló. Yo creo que Dios lo salvó y entró entonces en una dimensión de vida mucho más elevada después de estar sujeto a Dios. Así que esto nos muestra que sin importar nuestra condición, ya que sea un rey o ya que sea un hombre como nosotros, tenemos que reconocer que todo está bajo la soberanía de Dios. Y aún dice aquí en 2 Corintios 4:3, y si aún nuestro evangelio está encubierto entre los que perecen, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó la vista de los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Él estaba ciego, él no podía ver. El Dios de este siglo cegó a los incrédulos, cegó a Nabucodonosor, y hay muchos ciegos que no pueden ver el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, y eso hablamos en el mensaje pasado. Así que, a pesar de todo esto, Dios está en control de todas las cosas. Ahora, siguiendo la línea de Nabucodonosor, en Daniel 12 nos presenta otro sueño que él había tenido. Daniel 2:31, donde dice, tú, oh rey, estabas mirando y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y su fulgor extraordinario estaba en pie delante de ti y su aspecto era espantoso. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies de parte de hierro y parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con manos, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Luego fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y quedaron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que se hallara rastro alguno de ellos, y la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. La cabeza de oro, vamos a leer ahora una nota crucial que está ahí, y con calma. La cabeza de oro que corresponde a la primera bestia
en Daniel 7, 7:3-4 representa a Nabucodonosor, el fundador y rey de Babilonia. El pecho y los brazos de plata que corresponden a la segunda bestia en Daniel 7:5 representan al imperio Medo-Persia. Y el vientre, así como los muslos de bronce que corresponden a la tercera bestia en Daniel 7:6, representan a Grecia, incluyendo a Macedonia. Las piernas de hierro y los pies, que son parte de hierro y parte de barro cocido, los cuales corresponden a la cuarta bestia en Daniel 7:7-8, representan al imperio romano con sus últimos 10 reyes. Según la imagen humana descrita en este capítulo, a los ojos de Dios, todo gobierno humano a lo largo de la historia es una composición de estos 4 imperios: el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio greco-macedónico y el imperio romano. El gobierno humano se inició en Babilonia, que fue edificada por Nimrod. Si quieres saber más de eso, vaya ahí a Génesis 10, del 8 al 10. Y la finalización del gobierno humano ocurrirá con el imperio romano, revivido bajo el liderazgo del anticristo. Claro, aunque la forma y apariencia del imperio romano se ha desvanecido, su cultura, espíritu, esencia continúa existiendo hoy en día, como por ejemplo las leyes son inspiradas en el gobierno humano, hasta fluir en las tuberías de agua que usamos inspiradas, en el gobierno romano. Hay muchas cosas que todavía están activas y nosotros las utilizamos y no nos damos cuenta que son un servicio, son una aplicación de este imperio romano disfrazado en otros gobiernos. Así que al inicio de la gran tribulación, en Mateo 24-21, la forma y apariencia del imperio romano serán restauradas bajo el liderazgo del anticristo. Según los libros de Daniel y Apocalipsis, el último César del imperio romano será el anticristo, quien será apoyado por 10 reyes. Por tanto, la totalidad de los imperios humanos que tuvieron su inicio con Nimrod en Babel tendrán su consumación con el anticristo y sus 10 reyes. Así que si la cabeza de la gran imagen humana es Babilonia, entonces toda la imagen deberá ser Babilonia. Así que a los ojos de Dios, la totalidad del gobierno humano, desde Nimrod hasta el anticristo, es Babilonia misma. Y bajo el liderato del anticristo, quien también será el último César, el imperio romano será tanto la Babilonia política como la Babilonia religiosa. El imperio del anticristo será la Babilonia política y material, esto es Babilonia la Grande, mientras que la Iglesia Católica Romana, llamada el misterio la Babilonia la Grande, será la Babilonia religiosa. Eso ya lo estamos viviendo más. Así que, ¿qué vimos aquí? Vemos una operación en estos reinos, el babilónico, el medo-persa, el greco-romano, son toda la operación de la sociedad humana que se está moviendo hoy. Pero todo eso serán vencidos y aniquilados por Cristo, quien establecerá el reino, y durante la era de la restauración reinará en medio de Israel, que habrá sido salvo. Todo eso va a ocurrir. Así que Dios sigue operando en medio de todos estos reinos hasta que finalmente el Señor va a lograr su propósito y su objetivo. ¿Por qué? Porque Él es soberano. ¿Por qué? Porque Él maneja la historia. Él maneja cada cosa. No sé si se acuerdan que trabajamos sobre esto, sobre las 4 langostas que pululan y una se come la otra. ¿Se acuerdan de esa palabra? Pues esta palabra está hablando de la operación del Dios soberano aún en la historia del hombre para la consumación que Él ya ve y vimos en cuanto
al establecimiento eterno de su reino. Y en esta historia ocurren cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el proceso del establecimiento del reino babilónico, después de Nabucodonosor, vemos la mano de Dios operando en diferentes maneras. Por ejemplo, Ciro viene a ser el rey del imperio medo-persa, pero todavía Babilonia no era parte del imperio persa. Así es que después de la muerte de Ciro, vienen otros emperadores y finalmente cautivan y toman a Babilonia y lo entran dentro de este imperio. Posteriormente este imperio crece, pero vienen los otros imperios y uno va terminando el otro hasta llegar al imperio romano, y finalmente el imperio romano desaparece, como dice que desaparecerán. ¿Para qué? Para dar paso entonces, una vez que estos imperios que siguen funcionando como Babilonia, aunque tengan diferentes nombres, vendrán como uno para enfrentarse a Cristo, destruir el pueblo de Israel, pero entonces el Señor viene y todos ellos serán destruidos y el Señor entonces establecerá su reino. ¿No todo eso maravilloso? ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Dios está trabajando todas las cosas. Dios está moviendo todas las cosas, todas las situaciones mundiales, todas las cosas que estamos viendo en las noticias, lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que está pasando en Israel. Todo es parte de este proceso que se está dando, que aunque parece que corre solo, Dios es soberano. Romanos 9, 19-23 se refiere a la soberanía de Dios. Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. ¿Quién resiste a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el objeto moldeado al que lo moldeó: ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué me has hecho así? No, necesitamos darnos cuenta de quiénes somos. Somos criaturas de Dios y Él es nuestro creador y estamos bajo su soberanía. Claro está, aquellos que estamos en su voluntad y en su propósito somos los que Dios está esperando para él poder moverse para lograr su objetivo principal. Todos somos sus criaturas y aún aquellos que no lo conocen no deberían resistirse a Dios, pero lo hacen constantemente. ¿Por qué? Porque no tiene autoridad el alfarero sobre el barro, ¿ah? Para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Claro que sí, tiene autoridad el alfarero. Nosotros no podemos decir, el vaso no puede decir, no, no me gusta así, no me gusta así. El Señor, hemos estado, cada cual ha sido puesto dentro del proceso y voluntad y soberanía de Dios. Dios es el alfarero, nosotros somos el barro en sus manos, Dios es el alfarero, es soberano. Así que como alfarero, Dios tiene el derecho absoluto sobre nosotros con respecto a nosotros. Él tiene el derecho de hacer todo lo que Él desee. Si es la voluntad de Dios, Él puede hacer un vaso para honra y otro para deshonra. Claro, hay unos principios. Si lo dejamos así, pues lo vamos a aceptar, pero yo quiero dar unos principios. Dios no es un Dios mago. Dios no es un Dios adivino. Dios no es un jugador que apuesta y lanza las cosas a ver cómo salen. Acuérdense que nuestro Dios es un Dios omnisciente. Y al ser un Dios omnisciente, Él puede saber y puede ver quién es cada cual. Y puede saber y puede ver quién va a ser cada cual. Él lo sabe. Él lo sabe. Así que dentro de esa omnisciencia, la elección de Dios y el mover de Dios se mueve. Se mueve en un presente, pero está ligada a su omnisciencia del futuro y del pasado. Suena medio complejo, pero ese es Dios. Así que Dios no hace nada
porque bueno, pues mira, voy a hacer así, así. No, este que lo hizo así no cumplía su plan y su propósito. Este que lo hizo así cumplía su plan y su propósito. Es como el alfarero. Cuando el alfarero tiene la figura que quiere, dice, esta es la que yo necesito. Pero cuando la figura que sale no es la que el alfarero quiere, la rompe o no la usa, la deja sin usar. O sea que el alfarero utiliza la figura que él considera es apta para que lo represente a él. Así es Dios. No tome el asunto tan ligero de que, bueno, él es el soberano y hace las cosas como le da la gana y si lo hace y no le pregunte. No es mago. Él hace las cosas porque tiene un plan y tiene un propósito con cada uno. Así que Dios nos creó soberanamente para que fuésemos sus recipientes, según su predestinación. Es por la soberanía de Dios que Él, el alfarero, da a conocer las riquezas de su gloria al crear vasos de misericordia que lo contengan a Él mismo. Vasos de misericordia. Ser vasos para honra no es el resultado de nuestra elección. Esto se origina en la soberanía de Dios, que a su vez esta soberanía sale de una base, de una visión dentro de la omnisciencia de Dios. La soberanía de Dios es la base de su selección y su selección depende de su soberanía. Y esta soberanía a su vez está sujeta al orden que Dios tiene en el universo y como Él tiene acceso a todas las cosas, Él puede hacer la elección más apropiada. Número 4 dice, para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Qué es esto? O sea que hay unos vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Por qué lo hizo? Él lo hizo porque ese vaso iba a ser útil para su propósito. Ese vaso iba a ser útil para lograr su objetivo, que es el establecimiento del reino en todo el universo y que toda la maldad, toda la tiniebla sea disipada y todas las cosas vuelvan a estar en Él. En su soberanía Dios tiene la autoridad para hacer de aquellos que Él ha seleccionado y llamado vasos de misericordia, que lo contengan a fin de que su gloria sea manifestada. Conforme a su autoridad soberana, Él nos ha preparado para gloria. No porque nosotros hicimos algo, Él lo seleccionó, pero tampoco lo hizo de una manera ciega. No fue que dijo, este sí, este no, este sí, este no. No, Dios ve todas las cosas, presente, pasado y futuro, y puede mirar nuestro corazón. Siempre me gusta citar, no voy a citar versículos, pero sabe la historia cuando seleccionaron a David. ¿Se acuerdan que tenían unos hermanos gigantes, elegantes, guapos, fuertes? Y estaba el profeta Samuel mirando cuál de esos, y por la vista de Samuel, cada vez que venía uno decía, mira, es que este es grande, ese es bien elegante. Y Dios, no, ese no es, no. Pasaron todos y ninguno era. Y entonces Samuel le pregunta al papá, oye, ¿tienes algún otro hijo? Y el papá le dice, bueno, sí, tengo un muchachito allá que cuida las ovejas, tráemelo. Cuando lo vio, Dios le dice a Samuel, yo no elijo por la apariencia, sino conforme al corazón. Ese principio debemos aplicarlo a todo. Ese principio no dijo, yo elegí a David porque me dio la gana, porque soy soberano y escogí a David y se acabó. No, Dios escogió a David porque vio su corazón. Y Dios te escogió a ti, me escogió a mí. Y si usted está escuchando este mensaje, es porque Dios vio nuestro corazón. Ese es el parámetro que dice la Biblia que Dios ejecuta su elección. Que quien elige es Él, sí, el soberano es Él, sí, pero Él lo hace bajo sus parámetros internos, no por nosotros, por Él. Y nosotros necesitamos ver su soberanía.
Y quizás digamos, pero ¿por qué las cosas, la gente mala le salen todas las cosas bien? Y vemos esos multimillonarios que tienen de todo. Y hay gente buena que sufre y padece. Bueno, Dios tiene diferentes maneras de formar su vaso. Y hay vasos que a Él no le interesa y los deja. Para ellos son famosos y son ricos y tienen de todo, pero para Dios no son útiles para su propósito. Así que podemos enfatizar que Dios es soberano, y Él hace lo que quiere como Él quiere, y que nosotros somos su barro y Él nos forma, pero Dios tiene un propósito. Todas las cosas tienen que completar su propósito. Y en su propósito, Dios utiliza todas las cosas. A veces podemos ver que ciertos hermanos están haciendo ciertas cosas que no están bien y los criticamos y los enjuiciamos, y de momento el Señor los toma a esos mismos hermanos y los hace útiles para su propósito y los hace útiles para el plan, y nosotros nos quedamos criticando lo que hizo el hermano. El hermano hizo esto, el hermano hizo esto, el hermano hizo eso, y de pronto el Señor viene, lo transforma y lo usa para su propósito. ¿Qué pasó? Dios es soberano, pero también se dio cuenta que aunque ese vaso en un momento dado estaba roto, Él lo pudo reparar y lo pudo poner para su orden y para su propósito. Así que no cuestione, dele la mano libre a Dios, que Él haga lo que quiera. En el libro de Génesis, en el estudio de Génesis, hay una palabra especial para los jóvenes que el hermano Lee trae, y es una palabra sencilla. Dios exhorta a los jóvenes: manténganse bajo la soberanía de Dios. Claro, la soberanía de Dios en los jóvenes no se da en el aire, se da a través de sus padres o de quienes ustedes estén sujetos. Si usted se sujeta a sus padres o a quien usted está en autoridad, Dios le va a bendecir y le va a mostrar más sobre cuál es su futuro. Todos los jóvenes tienen ese sentir: ¿qué va a pasar conmigo? ¿Con quién me casaré? ¿Qué yo seré? ¿Qué yo voy a hacer? Dios tiene todo en su lugar. Si tú te mantienes buscándole a Él y su propósito, Dios te va a dar la respuesta que tú tienes. Número Romano 2, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. La misericordia es el atributo de Dios que llega más lejos, el cual va más lejos que su gracia y amor. Según nuestra condición natural, estábamos muy alejados de Dios, totalmente indignos de recibir su gracia. Estábamos calificados únicamente para recibir su misericordia. La desobediencia del hombre le da una oportunidad a la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios lleva al hombre a la salvación. Es lo que acabo de decir. Muchas veces podemos ver a alguien montado en el tren de la desobediencia, montado en el tren del pecado, montado en el tren de la lujuria, montado en cualquier tren que usted quiera negativo, pero un día la misericordia se mueve, lo alcanza, se salva, se transforma, y usted se quedó criticándolo. Cuidado, cuidado. Acepte que Dios es misericordioso y tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Cierta ocasión escuché unas palabras del hermano, leí unas palabras del hermano Watchman Nee, que decía: en esencia, nosotros no deberíamos orar para que Dios tenga misericordia de nadie, porque Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Y a veces nosotros podemos decir: Señor, ten misericordia de fulano, y Dios le va a decir: no, de ese no voy a tener misericordia. Y quizás usted va a ver a alguien y va a decir: no voy a orar por ese hermano, eso no tiene remedio. Y Dios tiene misericordia. A la larga, Él decide. ¿Por qué? Por el mismo principio del corazón. Dios mira lo que el hombre no ve. Dios está mirando el corazón. Nuestro concepto es aquel que quiere ganar lo que quiere obtener, y que aquel que corre gana aquello tras lo que él corre. Pero no es así. No es nuestro esfuerzo, no es nuestra operación, es por la operación de Dios. Si este fuera el caso,
La selección de Dios sería conforme a nuestro esfuerzo y labor, no por lo que usted es ni lo que usted hace, no. La selección de Dios es de Dios que tiene misericordia. No necesitamos querer, ni hacer, ni correr, ni planificar. Dios se encarga. Si conocemos la misericordia de Dios, no confiaremos en nuestro esfuerzo, ni nos sentiremos decepcionados por nuestros fracasos. La esperanza que tenemos referente a nuestra condición miserable yace en la misericordia de Dios. Donde quiera que usted esté en este momento, esté en una condición apropiada, esté en una condición buena o esté en una condición miserable, repose, clame al Señor y dígale: Señor, yo solamente quiero hacer tu voluntad. Guíame, dirígeme a hacer tu propósito, tu voluntad, y Dios se encargará. Si hemos de servir al Señor en su economía neotestamentaria, necesitamos saber que esto es completamente un asunto de la misericordia soberana de Dios. Si conocemos la soberanía de Dios, le daremos gracias por su misericordia, pues comprenderemos que estamos bajo su misericordia soberana todo el tiempo. La expresión misericordia soberana significa que la misericordia de Dios es absolutamente un asunto de la soberanía de Dios. Ser vasos de misericordia no es el resultado de nuestra elección. Esto se elige en la soberanía de Dios. La misericordia de Dios para con nosotros está en su soberanía. Lo único que podemos decir a fin de explicar la misericordia de Dios para con nosotros es que en su soberanía Él ha escogido ser misericordioso para con nosotros. Y sabemos, y volvemos a traer, que esto no es un acto de magia, esto no fue, como dicen por ahí, el Team Marín de Dopingüe, que escojo este, no. Dios es un Dios omnisciente, omnipresente. Y ese Dios omnisciente puede ver todas las cosas constantemente en presente, pasado y futuro. Y Dios puede escoger conforme a su propósito. Y aunque veamos a alguien que está en una condición deplorable, nunca podemos decir: ya, se acabó, lo hizo, no lo perdono. No, Dios lo perdona, Dios lo levanta y Dios lo lleva adelante. ¿Dónde? Por la misericordia soberana de Dios, que no es nuestra misericordia. Nuestro corazón, nuestros corazones están inclinados hacia Él por causa de su misericordia para con nosotros, y entonces lo buscamos día tras día. Pero ese corazón que se inclina ahora tras Él, ya estaba ahí. Dios sabía que iba a funcionar apropiadamente para su propósito. Dios sabía que iba a funcionar apropiadamente para su deseo, aunque a los ojos de los demás no, pero para Dios sí. Cuanto más veamos que todo lo relacionado con nosotros es un asunto de la misericordia de Dios, más llevaremos nuestra responsabilidad delante del Señor. Sin embargo, incluso el hecho de que estemos dispuestos a llevar responsabilidad es de la misericordia del Señor. Por causa de la misericordia de Dios, respondimos al Evangelio cuando otros no respondieron. Recibimos la palabra acerca de Cristo como vida cuando otros rehusaron recibirla, y tomamos el camino de recorrer del Señor cuando otros retrocedieron de tomar este camino. Lamentablemente conozco muchos queridos santos que están moviéndose según ellos consideran que fue lo mejor y que acá ellos no entienden ni les gusta. Nosotros estamos aquí por la misericordia del Señor y porque el Señor sabía que una vez que entráramos, nuestro corazón siempre iba a estar dispuesto para el Señor. Con respecto a su recobro, Dios tiene misericordia del que Él tiene misericordia. Romanos 9 revela el principio rector de que todo depende de la misericordia de Dios. El apóstol Pablo aplicó este principio rector a los israelitas, con lo cual nos muestra que todo lo que sucedió provino de la misericordia de Dios.
Tiene que haber al menos una ocasión en la cual veamos la misericordia de Dios y toquemos definitivamente su misericordia. Yo lo veo todos los días conmigo y lo veo también con muchos queridos santos. El mover de la misericordia y la soberanía de Dios está activo y funcionando cada día. Con respecto a este asunto, nuestros ojos necesitan ser abiertos al menos una vez. Debe haber al menos una ocasión en la cual veamos que todo depende de la misericordia de Dios. Y es así. Ya sea que veamos todo de una sola vez o nos demos cuenta de ello por medio de un proceso, en el momento en que tocamos este asunto, no tocamos un sentimiento, sino un hecho. El hecho es que todo depende de la misericordia de Dios. Y vuelvo y digo, esta misericordia de Dios que nos tocó a nosotros es porque Dios se dio cuenta que este vaso era útil para su deseo y su propósito, cuando otros decían que no, o cuando nosotros mismos pensamos que no. Así que todo este proceso es el cuadro maravilloso de esta palabra, que la resumimos en que todo lo que ocurrió en la historia, hasta lo que va a ocurrir en el futuro, está bajo la autoridad de Dios. Pero los agentes que se mueven dentro de la operación de Dios para completar su propósito están ahí por la misericordia de Dios, misericordia que Dios utiliza para lograr su propósito y que viene de la selección de aquellos vasos que Él puede ver que son útiles para Él. Aunque el hombre en su ojo natural diga que no, Dios dice que sí. Y cuando dice que sí, es porque Él sabe que su propósito ha de ser cumplido y su economía ha de ser satisfecha. Si usted está escuchando este mensaje hoy, usted está ahí. Y usted tiene el gran potencial de ser uno de los que participará del trono que estará siendo regido por toda la eternidad. Gracias por esta palabra dulce y maravillosa en la cual nos has ubicado y en el cual nos tienes. Manténnos en ti, Señor. Sigue salvándonos, sigue limpiando, sigue puliendo, sigue trabajando este vaso hasta que puedas producir el vaso de misericordia que tú quieres que sea útil para tu propósito y para tu reino. Gracias, Señor.